Reciban de mi parte un cordial saludo. Soy César Augusto Rondán Yupanqui y en esta ocasión les hablaré sobre el artículo de las interacciones simbióticas entre un complejo de hongos micorrízicos nativos recientemente identificado y el árbol endémico Argania spinosa, mediante el crecimiento, la fotosíntesis y las respuestas enzimáticas en condiciones de estrés por sequía. Introducción. El estrés por sequía es uno de los factores más severos que impiden la producción vegetal en todo el mundo, especialmente en el Mediterráneo. Los efectos negativos están marcados con cambios climáticos que conducen a un proceso de desertificación irreversible, particularmente cuando falta la intervención humana. Tanto la sequía como la pérdida de fertilidad de los suelos son idiosincrásicos de estas áreas mediterráneas. La riqueza y diversidad microbianas subterráneas se ven drásticamente afectadas. La comunidad de hongos micorrízicos arbusculares se considera un factor clave en los ciclos biogeoquímicos de los principales nutrientes, que permite que la planta mantenga un alto nivel de agua en los tejidos. Los hongos micorrízicos arbusculares en la nutrición del agua lo proporcionan las hifas fúngicas extrarradicales. El árbol de argán es una de las especies más emblemáticas del bosque marroquí por su materia prima. La reducción o pérdida de la actividad microbiana, especialmente la asociada con el establecimiento de los hongos micorrízicos arbusculares en el suelo de la rizósfera, puede influir en el crecimiento y el estado nutricional de las plantas y limitar el éxito de las plantaciones. El objetivo principal es resaltar el papel beneficioso de la inoculación con un complejo de micorrizas nativas seleccionadas en el crecimiento de plántulas de argán y la tolerancia al estrés por sequía. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. Idiosincrásicos de áreas mediterráneas. Características que definen las zonas mediterráneas. Ciclos biogeoquímicos, movimiento de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente mediante una serie de procesos. HMA, hongos micorrízicos arbusculares. Micorrizas, asociación simbiótica entre las hifas de algunos hongos y las raíces de una planta. Prueba HSD de Tukey. Se utiliza en ANOVA para crear intervalos de confianza para todas las diferencias en parejas entre las medidas de los niveles de los factores mientras se controla la tasa de error por familia en un nivel específico. Simbiosis micorrízica. Relación de mutuo beneficio en donde se establece un intercambio de nutrientes y agua por carbono entre el hongo formador de micorrizas y las células jóvenes de las raíces. Inoculación. Introducir algo que crecerá y se reproducirá. ROS, especies reactivas de oxígeno. Rizósfera, zona del suelo cercana a las raíces de las plantas en donde se desarrolla la vida microbiana. Materiales y métodos. Preparación de inóculos y propágulos de hongos micorrízicos. El suelo objetivo para los propágulos de hongos micorrízicos se recolectó en la región de Agadir. El bioclima es árido y con una precipitación media anual de unos 224,1 litros por metro cuadrado. Las semillas de maíz se desinfectaron superficialmente y germinaron en macetas que contenían un suelo rizosférico muestreado bajo el árbol de argán a 1 metro del tronco. Identificación molecular del complejo micorrízico. El ADN fúngico se extrajo de una submuestra de 40 miligramos de raíces esterilizadas superficialmente, de plántulas de argán, inoculadas con una mezcla de esporas de hongos micorrízicos arbusculares desinfectadas. Germinación de semillas de argán. Las semillas de argán obtenidas de un solo árbol se sumergieron en peróxido de hidrógeno durante 30 minutos. Se enjuagaron a fondo con agua estéril y se mantuvieron durante 4 días. Las semillas se transfirieron para la germinación a placas Petri que contenían papeles de filtro estériles húmedos. Inoculación y diseño experimental. Consistió en 2 tratamientos, con o sin inoculación de hongos micorrízicos.
La inoculación de las semillas germinadas se llevó a cabo mezclando una semilla de argán germinada individual con 2 gramos de fragmentos de raíces micosísticas frescas en un orificio en el medio de la maceta que contenía 2 kilogramos de tierra esterilizada recolectada debajo del árbol de argán. Las plántulas se sometieron a 3 regímenes de agua durante 3 meses, que son 25, 50 y 75% de la capacidad de campo. Parámetros de micorrizas y rendimiento del crecimiento de las plantas. Parámetros de micorrizas. Cada fragmento analizado se colocó en una clase de identidad micorrízica, de acuerdo con 5 clases de colonización: 0, no micorrizado en absoluto; 1, tasas de micorrización; 2, menos del 10% de colonización; 3, entre 11 y 50% de colonización; 4, entre 51 y 90%; y 5, más del 91% de colonización. Parámetros morfométricos. Se midió la altura de los brotes y el diámetro del cuello. Se pesaron los pesos frescos de brotes y raíces y se determinaron sus respectivos pesos secos después de una semana de secado a 62 grados Celsius. Análisis de contenidos minerales. Las muestras de plantas se secaron en horno a 62 grados Celsius durante una semana. Cambios fisiológicos y bioquímicos de la planta. Se determinó el contenido relativo del agua, potencial del agua y conductancia estomática. Análisis estadístico. La significancia de las diferentes entre los tratamientos y las interacciones de los factores se calculó al 5% y las comparaciones de medidas se determinaron mediante la prueba HSD de Tukey. Resultados: colonización de micorrizas y parámetros de crecimiento de las plantas. Tabla 1. Efectos del déficit hídrico sobre parámetros morfológicos y micorrízicos de plántulas Argania spinosa de 9 meses de edad sometidas a un periodo de sequía de 3 meses. Parámetros de micorrización. Mostró que las plántulas estaban infectadas por el complejo de hongos micorrízicos al 100% en todos los campos de capacidad hídrica. La tasa de colonización micorrízica mostró que al menos la mitad del sistema radicular es colonizado por las estructuras fúngicas. Este resultado mostró un establecimiento exitoso de la simbiosis micorrízica entre las raíces y el consorcio fúngico utilizado. Parámetros morfoméricos. La inoculación con el consorcio de micorrizas nativas mostró un tremendo aumento de todos los parámetros de crecimiento, como son la altura, diámetro del cuello, biomasa seca aérea, etc., en comparación con las plántulas sin inoculación micorrízica. Tabla 2. Efectos del déficit hídrico en el contenido de minerales de la plántula Argania spinosa, sometidas a un periodo de sequía de 3 meses. Los efectos de la inoculación del complejo hongos micorrízicos sobre el estado nutricional de mineral de las plantas mostró que la acumulación más importante de los elementos minerales objetivo, como son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y sodio, se registraron en plántulas inoculadas más que en las no inoculadas, y que estos contenidos disminuyeron drásticamente al aumentar la sequía hídrica. Cambios fisiológicos y bioquímicos en plántulas de argán tras la inoculación con el complejo hongos micorrízicos arbusculares. En la figura 1 observamos el contenido de agua de brotes de 9 meses de plántulas de Argania spinosa sometidas a un periodo de sequía de 3 meses. Las plántulas no micorrizadas de Argania spinosa en los diferentes campos de capacidad mostraron niveles más bajos de contenido relativo del agua, mientras que las plántulas inoculadas mostraron niveles altos. Figura 2. Potencial hídrico en hojas a nivel del pecículo de plántulas de 9 meses de Argania spinosa sometidas a un periodo de sequía de 3 meses.
El potencial hídrico mostró valores más altos en las plántulas inoculadas en comparación con las plántulas no inoculadas. Tabla 5. Efectos del déficit hídrico sobre parámetros bioquímicos en plántulas de 9 meses de Argania espinosa sometidas a un periodo de sequía de 3 meses. El contenido total de los azúcares solubles en las hojas incrementa con la restricción de la sequía, ya sea en plántulas no inoculadas o inoculadas. El contenido total de proteínas mostró una gran disminución con el aumento de la restricción del agua. El contenido de la prolina se acumuló excesivamente en las hojas cuando la deficiencia de agua se hizo notoria. Tabla 6. Actividades de catalasa, superóxido dismutasa y peroxidasa en hojas frescas de plántulas de 9 meses de Argania espinosa. La actividad enzimática oxidativa. La actividad de la catalasa indicó valores elevados cuando las plántulas fueron sometidas a un déficit hídrico agresivo, 25% campo, en particular las plántulas no inoculadas. La actividad de superóxido dismutasa fue similar a la actividad de catalasa. Esta actividad se potencia cuando el régimen hídrico es más drástico. En la actividad de la peroxidasa hubo un aumento significativo con una mayor deficiencia de agua en plántulas inoculadas y no inoculadas. Discusión. A partir de este estudio es obvio que la aplicación del estrés por sequía tuvo un efecto negativo en el crecimiento, la nutrición mineral, el estado del agua, los rasgos fisiológicos y la actividad bioquímica del árbol de argán. El enriquecimiento del sustrato de cultivo con el aporte de hongos micorrízicos mejoró profundamente las características morfométricas, hídricas, fisiológicas y bioquímicas de las plántulas de argán en edad temprana bajo condiciones de invernadero. En el caso actual, se utilizó hongos micorrízicos nativos atrapados bajo el árbol de argán. Este complejo de micorrizas mostró una alta efectividad en la colonización de las raíces de plántulas de argán, particularmente cuando el estrés por sequía impuesto se volvió severo, 25 y 50% de la capacidad de campo. Las plántulas de argán dependen en gran medida de la simbiosis de micorrizas, especialmente en los primeros 9 meses investigados en este estudio. Estos efectos benéficos del establecimiento de una simbiosis micorrízica se atribuyen generalmente al importe de captación de agua y nutrientes minerales de la solución en el suelo, básicamente por la absorción de pelos y adicionalmente por las hifas micorrízicas extrarradicales. El análisis de clorofilas A y B en tejidos foliares de plántulas de argán mostró los efectos negativos de la sequía en los contenidos de clorofila, lo que informa sobre cómo se reduce la actividad fotosintética en plántulas no inoculadas sometidas a estrés por sequía. Inversamente, la presencia de hongos micorrízicos arbusculares en la vecindad de las plántulas de argán había promovido en gran medida el contenido de clorofila en las hojas, lo que informó el alto nivel de actividad de fotosíntesis en plántulas micorrizadas. La acumulación de prolina y azúcares solubles en las células disminuye el potencial osmótico y consecuentemente aumenta la turgencia celular. Este mecanismo permite que las células restablezcan el contenido de agua y eviten los efectos nocivos del estrés por sequía. Las plántulas bajo estrés por sequía a menudo experimentan daños oxidativos. Después de la acumulación de especies reactivas de oxígeno, siguiendo la cascada de transferencia de electrones entre diferentes formas de oxígeno, la eliminación de estas moléculas de oxígeno acumuladas es necesaria para salvar a las células vegetales de la degradación y la muerte. Conclusiones. En el estudio actual está bien demostrado que el complejo de hongos micorrízicos contribuyó claramente al alivio del estrés por sequía del árbol de argán, que explica el funcionamiento activo de la interacción mutualista entre el hongo y la planta hospedante, principalmente de las hifas de los hongos extrarradicales desempeñaron un papel fundamental en la nutrición del agua y los minerales. El establecimiento de la simbiosis micorrízica medió
Medió el aumento de los parámetros fisiológicos, bioquímicos y la producción de enzimas de estrés antioxidantes. Estas respuestas al estrés por sequía probablemente se deben a una estrategia de evitación del estrés inducida principalmente por los simbiontes de hongos micosísticos arbusculares. Esta investigación sustenta que Argania spinosa es una especie altamente dependiente de micorrizas. Así, el uso del complejo micorrístico nativo formado esencialmente por Glomus, rizófago y Claroideoglomus es un método de ingeniería ecológica eficiente que maneja las plántulas de árboles de argán en una etapa temprana en viveros antes de su trasplante en áreas afectadas por la sequía y los cambios climáticos. Apreciación crítica. El déficit de agua o sequía es el estrés abiótico más importante que limita el rendimiento del crecimiento de las plantas y el desarrollo de la comunidad vegetal. Esto es típico en el área del Mediterráneo, como es en el caso del árbol de argán. Es una de las especies arbóreas más afectadas por la desertificación y el calentamiento global. Por ello, este artículo indica que la manera de combatir el estrés hídrico por sequía y que la planta sobreviva es mediante la inoculación de un complejo nativo de hongos micorrízicos arbusculares, ya que estimula el crecimiento y la nutrición mineral de las plántulas de argán bajo los diferentes niveles impuestos de deficiencia de agua. Gracias.